Bueno, videobloque especial. Estoy ahora mismo a todo lo que es forofos de F1 y bueno, motociclismo también. Más bien esto es motociclismo, esto es la recta principal de la serie de las 24 horas de Montjuic, donde aquí está la recta principal del antiguo circuito de Montjuic de motociclismo. Esta recta de aquí, que veis, pues esta, y se sube hacia allá arriba, que ahí arriba pues está la recta principal donde salía hacia la salida de Fórmula 1. Entonces, vamos a ir avanzando, ¿vale? Si parece, por aquí estamos, ¿vale? De hecho, esto de aquí es la fuente de Montjuic, ¿vale? Está más apagada que yo, pero bueno, vamos a ir avanzando, ¿vale? Si parece. Así que donde empezamos ahora es donde terminaremos la vuelta, pero pasaremos por míticas curvas del antiguo circuito de Montjuic, que las vais a ver ahora. Así que vamos hacia arriba, que ahora empieza la cuesta y empieza la zona más peligrosa del circuito. Así que bueno, a por ello. Bueno, pasado ya a lo que es la recta principal, ya empezáis a ver la subida y ahora llegamos a la curva 7 y 8. 7 y 8 para lo que es el circuito de F1, 7 y 8, claro, construimos ya la curva 1 y 2. Por la curva 7 y 8, que se llama la pérgola, que está aquí, pensáis que era un poco izquierdas, y justo la que viene a la derecha es la del pueblo español, que es justo la curva donde empieza la subida. Tened en cuenta una cosa, son curvas enlazadas que iban a todo gas, ¿vale? En un circuito, como estoy diciendo, de los que estaban en la época del 1900, pues 900, a ver, no 50, pero ponéis los números un poco más para adelante, ¿vale? En sentido 70, si no me equivoco. Pues imaginaos la subida de los coches en aquella época, pues esta subida, una subida aquí ya se empieza a notar, porque estábamos ahí abajo antes, y bueno, pues aquí empieza la subida, y esta subida nos va a llevar hacia la recta principal del circuito, hacia la recta principal de F1, que diga. Entonces empezamos la subida, ¿vale? Como digo, curvas enlazadas izquierda y derecha, rápidas a fondo, y bueno, pues como digo, coches de la época o motor de la época, pues imaginaros. Por cierto, una cosa, también imaginaos el circuito con las barreras, las protecciones, y justo, digámoslo así, donde actualmente estarían los marshals, que están las barreras, los marshals trabajando detrás de las barreras, y después ya una barrera donde ya separa a lo que es ahora ya el público, las gradas. Pues imaginaos esto, pero imaginaos ahora las barreras, y detrás de las barreras no los marshals, la afición, ¿vale? O sea, que sepáis que la seguridad evoluciona mucho. Entonces bueno, ahora por ello ya la inclinación ya la empezáis a notar, ¿vale? El autobús, el autocarte no lo tapa, pero bueno, la inclinación ya empezáis a notar. Ya aquí empezamos la subida hacia la recta principal del circuito de F1, ¿vale? Así que bueno, como digo, curva 7 y 8 en lo que son el circuito de F1, para el motociclismo por curva 1 y 2. Terminada la curva 8 y la curva 9, que la 9 es donde estamos ahora, que es el final, diréis, ¿por qué se llama pueblo español la curva 9? Porque aquí dentro, como veis, esto de aquí es el pueblo español de Barcelona. Ahí de ahí sale el nombre, ¿vale? Entonces, subimos ahora, acabamos la curva 9, perdón, la curva 8 y entramos en la 9, que no tiene nombre esa curva, así que bueno, ahí está, curva 9. Hemos dejado ya atrás el pueblo español, que es la curva 8, que es la que giraba a izquierdas, y esta que empieza ya a girar a la derecha y empieza a acabar de subir, curva 9. Lleva una pequeña recta con un poquillo de curvilla en medio, pero no se lo considera curva, y lleva a la curva 10, y ahí de la 10 empieza la subida hacia la recta principal del antiguo trazado de Montjuic de Fórmula 1. Así que bueno, la subidita por aquí la tenéis, y el pueblo español por aquí, como digo, ya lo hemos dejado un poco atrás. Así que bueno, seguimos la subida. Curva 10. Verás, curva 10, coño, si hay una rotonda. Vale, la rotonda en la época no estaba, entonces no me pidáis que la rotonda sea la curva no es la rotonda. Curva 10 era la curva San Jordi, que se dice aquí, bueno, se dice aquí San Jordi, es San Jorge, traducido. Y aquí tenéis pues la curva 10, sin la rotonda no existía, por lo tanto, imaginaros la curva sin la rotonda, ¿vale? Entonces, eso es lo que os digo. Así que hemos dejado ya atrás el gran tramo de la cuesta, y bueno, pero aquí se puede apreciar un poco la cuesta que hay, pero se ve hacia dónde va. Por imaginaros subir esto, creo que es de la época, a fondo, sin saber lo que había detrás, como subir Orruix, pero con 3 o 4 curvas enlazadas rápidas. Digo Orruix porque Orruix no sabes lo que hay detrás, pues esto es lo mismo, 3 curvas rápidas enlazadas con coches de la época. Así que bueno, curva 10 San Jordi. Y ahora empezamos la subida hacia lo que es la recta principal de la Fórmula 1, del Gran Premio de Montjuic, o el Gran Premio de España, el circuito de Montjuic de la época.
Así que bueno, vamos a por ello. Por cierto, dato importante que me he dejado de la curva 10, que esta curva fue la que dio la guinda al pastel, como el que dice este circuito, en el sentido de que dejó de existir. Y no fue por un accidente de automovilismo, o de coche, sino por un accidente en las 24 horas de motociclismo en esta curva, que falleció un piloto y unos cuantos aficionados. Entonces, ¿qué me refiero con esto? Pues que esta fue la curva que dio el punto final para que se dejara ya por cerrado el circuito, y al circuito desde aquel accidente de delante ya no albergan las carreras. Como digo, como os he contado antes cuando estábamos abajo, imaginaos aquí los guardarraíles o los de paja, como el que decía en la época, y bueno, muros de paja, y detrás la propia afición o el público. No había en esa época mucho más, así que bueno, ahí esta curva pues falleció también un piloto de motociclismo junto con aficionados, como digo, pues estaban pegados al muro en la época, y claro, es que en la moto se pegaba la leña, y no eran muros muy altos como el que dicen los de la época. ¿Y qué pasaba? Pues pasaba lo que pasaba. Vamos, ya lo vais a imaginar en 2 palabras. Así que bueno, que sepáis también que fue la curva famosa donde quedó también el cierre del circuito. Bueno, curva 11, la última. Digo la última porque ahora sí que sí. Recta principal, a ver, no voy a deciros que es como Mónaco un poco la recta principal, que es como un poco de curva, como actualmente la de Mónaco, pero recta principal no se lo considera curva. La recta principal que lleva hacia la recta principal, hacia la parrilla de salida y demás. Justo aquí, más o menos por esta zona aquí, también estaba la entrada a boxes, y eso ya no queda, así que bueno. Hecho esto, subimos y yo llevo a la recta principal, que como digo siempre, yo a mí creo que es uno de los mejores sitios con historia que tiene esta montaña, aparte que la montaña Montjuic, porque, a ver, si tiene partes para visitar, como he dicho antes, el pueblo español y demás, pero os vais a encontrar con una cosa que actualmente se reconoce mucho y no se debería conocer por lo que yo creo ahora, por lo que es, o por lo que se disputa allí. Pero bueno, como digo, os va a sonar a más de uno, así que vamos para arriba. Pues sí, estamos en la recta principal. Sí, estáis viendo esto, que es donde actualmente juega el Fútbol Club Barcelona, pero este es el Estadio Olímpico de Barcelona 92 realmente. Y si me giro, que te pasa cebra de aquí, era, como se dice, que es la recta principal, o sea, digamos la finish line, se dice más o menos que estaba por aquí situado. Entonces, recta principal, como os he dicho, es en subida, con un poco de eso y en curva, y esto pues sigue para adelante hasta te lleva a la curva 1, frenada prevencionada, que iremos a ella, así que vamos para allá. Bueno, dejamos atrás ya el Estadio Olímpico de Barcelona 92 y donde estaba la parrilla de salida, y ahora empieza la bajada hacia una curva que es un punto de frenada muy fuerte y es en horquilla, que es la curva 1. Entonces ya podéis ir haciendo un poco la idea de lo que era esa curva, pero como digo, fijaos, subida hacia la parrilla de salida, digámoslo así, un poco llano, que es donde está la parrilla, y bajadas, todo esto a fondo, estamos diciéndolo, con coches de la época. Así que mira, para que veáis un poco cómo es las condiciones del antiguo circuito. Bueno, punto de frenada ya hacia la curva 1, venimos por ahí frenando, ¿vale? Y la curva 1 está aquí. Haces un poco de su inclinación, o sea, si me muevo. Esto es la curva 1. Esto acabo de girar, la curva 1, todo esto. Curva 1 es un poco en bajada, un poco aquí tiene lo suyo, y para abajo es el punto más fuerte del circuito, la curva 1. Así que bueno, seguimos el circuito, curva 1 superada, y vamos ya, aquí empieza la bajada hacia donde hemos empezado, en la antigua recta de las 24 horas de Barcelona, que es de motociclismo, ¿vale? Así que vamos para abajo. Bueno, bajada de la curva 1, que es con un poco enlazadas, curvas rápidas, pero no se consideran curvas, así que bueno. Curva 1, por eso no lo he hecho, el ángulo de Miramar, ¿vale? Y estamos ahora en la curva 2, que esta es la frenada, que esta es la curva 2, llamada curva Rosaleda. Así que bueno, es otra de las curvas míticas, esta curva 2, la Rosaleda, la verdad, bastante mítica. Y bueno, ya empezamos ya al final de la bajada, nos queda poco ya para llegar, pero bueno, curva 2 Rosaleda con la bajada de la curva 1.
El tramo ya de subida era difícil porque son enlazadas a fondo y con coches que van rápidos. Imaginaos la bajada con enlazadas y frenadas fuertes. Pues esto es lo que viene ahora. Así que Rosaleda, la curva 2. Bueno, a este como nosotros la Rosaleda y estamos en la curva 3. La gente me dirá, ¿y qué curva es esta? La curva 3 llamada con el nombre Font del Gat, quiere decir Fuente del Gato, ¿vale? ¿Por qué motivo? No me lo preguntéis, ¿vale? Entonces bueno, pues aquí estamos, curva 3, bajada, y seguimos, venga va. Bueno, bajada y llegamos a otra curva, está aquí, que va hacia allí, llamada Teatra Grec, quiere decir, o sea, teatro griego, ¿vale? Traducido. Así que bueno, vamos a seguir avanzando, porque ya estamos llegando al final, ¿vale? Así que vamos por ello. Bueno, para que os hagáis una idea, se venía por aquí, sí, aquí, que es la otra curva, que es la curva Vías, y ya aquí ya el tramo final de esto, queda creo que una curva y ya entras en la recta, como digo, donde era la recta principal de las 24 horas de motociclismo y la zona donde hemos empezado. Así que vamos para abajo y cerramos vuelta. Por cierto, que no os lo he dicho, es una curva contraperaltada. Imaginaos de la época también, como digo, los coches aquí girando por todo este tramo que llega ya hacia abajo, hacia la última curva que es a izquierda, que como digo da la entrada ya pues a la recta principal, como digo, de las 24 horas de motociclismo y donde hemos empezado, que es donde empezaba la subida con curvas enlazadas rápidas a fondo que te llevaba pues, a la recta principal de la parrilla de salida donde estaba donde estaba la salida de Fórmula 1. Así que vamos a por abajo. Y con esto yo me bizcocho, última curva, esta. Estoy viendo aquí que ya estoy en cara a la recta principal de las 24 horas de motociclismo y la curva número 6 de F1, se llama curva Guardia Urbana. ¿Por qué? Porque está aquí la Guardia Urbana, no es otra cosa. Entonces, os digo una cosa, esta es la curva número 6 para F1 y la curva número 11 del motociclismo. O sea que con eso estoy diciendo que realmente este circuito de Montjuic tenía 11 curvas, ni más ni menos. Yo siempre lo he dicho, realmente aquí dicen 11 curvas, coño, porque hemos parado por enlazas y demás. No se contaban en la época las enlazadas como curvas, como ahora, que una curva que es un poco a fondo, pues ya te la cuentan un poquito, ¿vale? Debajo de ese puente hemos empezado. Así que bueno, hasta aquí puedo leer. Esta recta, por cierto, era la recta de las fuentes de Montjuic, precisamente porque pasan delante de la mítica fuente de Montjuic. O sea, aquí en Barcelona decimos la fuente mágica de Montjuic, o font mágica de Montjuic, sería en catalán. Pero bueno, ese ha sido el circuito de Montjuic. Circuito con historia también de nuestro automovilismo, por lo que es circuito. Y una cosa que no he comentado, es un circuito que se alargaba junto con el Jarama. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? A ver, seamos realistas. Si os sabéis, hace 10 años, digo 10 años porque fue la última vez, en 2014, 13, 12, 11, cuando los años pares cogía el Gran Premio de Alemania Hockenheim, y actualmente lo coge, bueno, y en los impares lo cogía Nürburgring. Lo mismo pasaba con el Jarama y con Montjuic. Hasta, como digo, hasta el accidente aquel que os he comentado la curva en subida, donde falleció un piloto de motociclismo a las 24 horas. Y bueno, y algunos aficionados, y pues en el circuito este se terminó su aventura. Así que hasta aquí puedo leeros. Si queréis, sigo más para adelante de la recta, que vais a ver las fuentes mágicas de Montjuic, como digo, y para que sepáis de dónde viene el nombre de esta recta, que tampoco es de esto, es un lugar emblemático, que arriba está el castillo de Montjuic, que ahora es un museo, ¿vale? Pues algún día alguien quiere venir a visitar Barcelona, porque lo sepa que es un museo, ¿no? Queréis que se va a contar aquí un palacio real, ¿vale? Aquí está la famosa, aquella que lo que conocéis, con las torres. Fuente mágica de Montjuic, que la fuente estaba subiendo esta escalera, está ahí la fuente, se ve ahí un poquillo, ¿vale? El famoso castillo que ahora es un museo, ¿vale? Que va a subir, está aquí a subir, ¿vale? Y desde ahí, justo donde hay peña, ahí arriba, ese balcón, hay una vista de Barcelona que se puede ver prácticamente todo Barcelona. Así que bueno, circuito de Montjuic, y por eso el nombre de esta recta, que ahí es donde hemos empezado, de hecho, ahí hemos empezado a subir. Por ahí está, circuito de Montjuic. Y la recta ya lo sabéis, recta de la fuente mágica de Montjuic. ¿Por qué? Porque aquí está la fuente de Montjuic.
Ya está, sin más misterio. Qué mejor lugar que terminar el videoblog con el Castillo de Fondo de Montjuïc. Pero bueno, lo que iba diciendo, el Pedralbes es un circuito del 1950, o sea, estamos hay como 20 años de diferencia entre este de Montjuïc, el de Pedral es más antiguo, pero si algún día alguien va por la avenida Diagonal, yo lo digo aquí, y veis que la avenida Diagonal es anchísima, no os penséis que es anchísima, no porque es que el circuito, o sea, no porque es que como es la Diagonal pues es ancha, no, es ancha la avenida Diagonal gracias al circuito, porque el circuito se hacía ancho y creo que caben como 5 o 6 coches en paralelo, ¿sabes? En plan, de la época, digo, no actualmente que son unos bicharras con los F1, ya podéis hacer la idea, pero esa es el planning, así bueno, mejor me voy a despedir con el Castillo de Montjuïc detrás, y haciendo la vuelta mítica a este circuito con historia, que es el de Montjuïc, y que, mira, empezamos la semana del Campeón de España, visitando uno de los circuitos que albergó Fórmula 1 y el Campeón de España, y cerraremos la semana en otro circuito que alberga actualmente el Campeón de España, el circuito Barcelona-Cataluña. Así que bueno, con esto yo en bizcocho me despido, así que nos vamos viendo, chavales. Venga, para un buen día. Chao, chao.